El objetivo de este video es exponer un tema desde otra perspectiva. No busca convencer a nadie, cada quien es libre de elegir en qué creer. Desde hace miles de años, las grandes civilizaciones antiguas, como la sumeria, la babilónica, la egipcia, la maya, entre otras, sabían que la Tierra está en un lugar de primera importancia, que es plana y que son los astros que observamos en el cielo los que se mueven de manera cíclica a nuestro alrededor. Esta es la visión geocéntrica, y la Tierra se encuentra inmóvil en el centro del universo. Oficialmente nos explican que en los primeros sistemas cosmológicos griegos, la Tierra se concebía como un disco con forma de escudo que flotaba sobre el agua y estaba rodeada por las míticas corrientes del océano, parecida a muchas otras cosmologías antiguas. Nos cuentan sobre Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos griegos, que tenía una cosmología basada en el agua como esencia de toda la materia, siendo la Tierra un disco plano flotando sobre un vasto mar. Anaximandro, discípulo de Tales, pensó que la Tierra tenía forma de un tambor, un cilindro corto, con los continentes y las formas de vida ubicadas en la parte superior, que flotaba dentro de una sustancia denominada apeiron, que hace referencia a lo indefinido o ilimitado. De igual manera, nos dicen que tiempo después, los griegos antiguos supieron que la Tierra es una esfera y que la élite romana también estuvo de acuerdo con eso, que desde ese entonces ya se sabía. Y nos enseñan sobre Pitágoras. Pitágoras es uno de los hombres más poderosos de la revolución del cientificismo. Se le considera el primer matemático puro. De acuerdo a Pitágoras, la naturaleza última de la realidad son los números. Desde el alfabeto, la arquitectura e incluso la música, nos dicen que debe crédito a este filósofo. Dicen que en su búsqueda de sabiduría, Pitágoras viajó por muchos lugares buscando conocimiento sobrenatural perdido, que encontró en las escuelas místicas en diferentes culturas. Él sintetizó los elementos de estas enseñanzas en una nueva escuela filosófica, fundamentada en los números. Pitágoras revolucionó el sistema de numeración de los babilonios en ciencia sagrada. De ahí surgieron simbolismos, que luego se convirtió en numerología, cábala y cosas del estilo. El misticismo pitagórico, disfrazado de algo científico, reduce todo a los números y a las matemáticas. A Pitágoras, oficialmente se le atribuye el avance de la idea de que la Tierra es un globo esférico. De hecho, se utiliza la trigonometría pitagórica para saber cuánta caída de curvatura debería haber en el modelo esférico. Nos enseñan que su alumno Filolao fue el primero en visualizarlo moviéndose a través del espacio y girando simultáneamente sobre su eje. Los astrónomos pitagóricos también manejaron supuestamente el concepto del sistema solar. Filolao dio el primer paso hacia una teoría heliocéntrica, con su concepción de un fuego central místico alrededor del cual se decía que giraban todos los cuerpos celestes, incluidos la Tierra y el Sol. También nos mencionan a Eratóstenes, pero no hay documentos antiguos que hablen de él antes del siglo XVII, solo copias de manuscritos de monasterios. Heráclides desarrolló una teoría híbrida a medio camino entre los sistemas geocéntrico y heliocéntrico, en la que los planetas inferiores Mercurio y Venus orbitaban alrededor del Sol, mientras que el propio Sol y los planetas superiores Marte, Júpiter y Saturno estaban en órbita alrededor de la Tierra. Finalmente, Aristarco de Samos, el último de los astrónomos pitagóricos, supuestamente razonó que los movimientos de los cuerpos celestes podían explicarse asumiendo que el Sol, en lugar de la Tierra, estaba en el centro. La teoría heliocéntrica de Aristarco no fue ampliamente aceptada. La astronomía griega del siglo III a.C. nos dice que estaba preocupada por desarrollar un método preciso para predecir los movimientos planetarios, pero la teoría heliocéntrica en sí misma no ofrecía soluciones prácticas. Además, el concepto de una Tierra en movimiento contradice toda la evidencia de los sentidos y rompe todas las leyes de la física tal como se entendía desde entonces y ahora.
Nos dicen que posteriormente se propuso el modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo, según la historia oficial, en el siglo II después de Cristo, que es una teoría astronómica que también sitúa la Tierra en el centro inmóvil del universo, con las órbitas de los astros moviéndose alrededor de la Tierra. Nos cuentan que después del sistema tolemaico surgieron otras escuelas de pensamiento, con diferentes teorías para tratar de dar cuenta del origen del universo y explicar sobre todo el funcionamiento del movimiento de los astros. Que de eso se ha tratado siempre, de ver los astros e imaginar universos, mundos, algo más allá, y tratar de darle una explicación con teorías. Ptolomeo era considerado como el más famoso de los astrólogos griegos, la autoridad proastrológica de la más alta magnitud, ya que otro de sus libros, el Tetrabiblos, un hermano del Almagesto, se basaba exclusivamente en lo astrológico y fue rápidamente adoptado por el cristianismo. A la idea de la teoría de la Tierra en el centro, desde la época de los antiguos griegos hasta los siglos XVI y XVII, se le atribuye supuestamente a la influencia de Platón y Aristóteles en la filosofía griega, árabe y europea. Pero este supuesto conocimiento de los griegos antiguos, dado a conocer al mundo, comenzó con el papado de Silvestre II, con la fecha simbólica del año 1000 después de Cristo, cuando se estableció contacto con los centros de aprendizaje árabe en España, donde se congregaban eruditos musulmanes, cristianos y judíos. Durante los siglos siguientes, las versiones hebrea y árabe de textos griegos antiguos fueron traducidas al latín y comenzaron a circular en Europa. Las obras de Aristóteles se tradujeron alrededor del 1200. La traducción del Almagesto de Ptolomeo al latín fue en el año 1175, y supuestamente así fue como se revitalizó la astronomía europea. El universo tolemaico, con la Tierra como centro, fundado sobre las doctrinas de Platón y Aristóteles, fue la última palabra, y la que dominó en teoría astronómica durante casi 20 siglos. La teoría heliocéntrica propuesta por Aristarco también llegó a Europa a través de traducciones de textos árabes. Se discutió en círculos eruditos como lo había sido en la antigua Grecia, pero el sistema tolemaico proporcionó la única explicación del movimiento planetario que podía tener un uso práctico. Luego nos dicen que llegó Copérnico, con su teoría heliocéntrica. Él no estaba particularmente interesado en observar el cielo, pero se dedicó a las matemáticas pitagóricas. Creía que la armonía del universo se revelaba a través de la perfecta geometría de las órbitas planetarias. Es desde finales del siglo XV y principios del siglo XVI cuando la Tierra esférica aparece de manera consolidada, aunque había quienes se oponían en diferentes momentos. Es en esos tiempos cuando se empiezan a hacer mapas con longitudes, latitudes y los polos. Es de manera impactante la rapidez con la que surgieron los mapas esféricos en aquel entonces. La Iglesia Católica fue una impulsora de la esfericidad de la Tierra, más que por científicos de la época. Un dato interesante es que en China, en relación a la forma de la Tierra, se decía que el camino del cielo se llama redondo, el camino de la tierra se llama cuadrado. Esto, según los jesuitas que fueron a evangelizar durante los siglos XVI y XVII. O sea, que describían un mundo plano y cuadrado, con un cielo o cúpula redondeado. Pero eso cambió con la misión jesuita en China, encabezada por un sacerdote italiano llamado Matteo Ricci, que llegó al territorio de Ming en 1582 y enseñó sobre las teorías de lo que se sabía de astronomía y geografía en el mundo occidental. Y así, un ejemplo de cómo esta orden católica tuvo influencia en la creación y divulgación del heliocentrismo en el mundo. El brazo más importante del poder para instaurar esta nueva creencia en la esfericidad, aquel que controló la distribución de la información y el conocimiento, quien moldeó y sigue moldeando la ciencia astronómica y muchas otras, llevando la doctrina a cada lugar conquistado por esta religión, sabiendo que era una mentira controlada, como es la Compañía de Jesús, más comúnmente conocida como jesuitas.
La orden fue fundada en el año 1540 por Ignacio de Loyola. Hay quienes dicen que son los que continuaron con la misión original de los templarios, o sea, dominar y controlar mediante la imposición del poder, que con los templarios se lograba mediante el poder militar y económico, y con los jesuitas controlando la información y la ciencia. Ya desde la simbología, vemos con claridad la verdadera religión que defiende el poder del que hablamos, por ejemplo al ver el símbolo jesuita que hace referencia a su Dios y su creencia, el sol y el heliocentrismo, la doctrina religiosa. En 1530, Copérnico había completado el texto de su obra principal, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Pero dicen que guardó el manuscrito bajo llave y no tenía planes de publicarlo. Esto no fue por miedo a la persecución religiosa, como se piensa, ya que durante la primera parte del siglo XVI, supuestamente, prevaleció en Europa un clima de tolerancia intelectual. El cardenal Schönberg, un asesor cercano de 3 papas sucesivos, lo instó a publicar, pero Copérnico no deseaba llamar la atención. Sospechaba que sería ridiculizado cuando sus ideas fueran conocidas fuera de los círculos académicos, y les parecería muy extraño. Fue el astrónomo protestante Georg Joachim Rheticus quien persuadió a Copérnico para que publicara. Aunque Martín Lutero y otros teólogos protestantes argumentaron en contra de la teoría heliocéntrica, a Rheticus se le dio permiso para visitar a Copérnico en Freiburg para discutirlo. Después de largas negociaciones, obtuvo el permiso de Copérnico para publicar sobre las revoluciones de las esferas celestes. Copérnico le dedicó la obra al Papa Pablo III. Y finalmente apareció impreso en marzo de 1543. Copérnico murió a las pocas horas de recibir la primera copia. Pero no tuvo ningún impacto. Pocas personas se molestaron en leerlo. De los que lo hicieron, la mayoría consideró el sistema copernicano como un dispositivo de cálculo útil más que como una teoría seria de la estructura del sistema solar. Las implicaciones de la teoría copernicana surgieron hasta después, con el trabajo de Galileo y Kepler, a principios del siglo XVII. Pero recordemos que aunque los cálculos coincidan, no significa que el modelo sea el correcto. Andreas Osiander, un teólogo y editor literario protestante alemán, aconsejó a Copérnico apelar a la clásica distinción que separa a la astronomía, una materia meramente calculatoria, basándose en supuestos no físicos, de la cosmología, que da a sus objetos realidad física, para desarmar posibles críticas acerca de este punto. Lo hizo mediante un prefacio que añadió sin firmar a la obra de Copérnico. Tampoco es necesario que estas hipótesis sean verdaderas, ni siquiera probables, sino que es suficiente si se limitan a producir cálculos que concuerden con las observaciones. Y que nadie espere de la astronomía, en cuanto a las hipótesis se refiere, nada cierto, ya que no puede producir tal cosa, en caso de que si toma como verdaderas las cosas construidas para otro propósito, se aparta de esta disciplina más tonto de lo que llegó a ella. La hipótesis del movimiento terrestre no era más que una hipótesis, valiosa solo en la medida en que explica los fenómenos, y no considerada con referencia a la verdad o falsedad absolutas. Al mismo tiempo que Copérnico se resistía a las apelaciones para publicar su teoría de un sistema solar heliocéntrico, la Iglesia Católica Romana estaba librando una guerra contra el nuevo protestantismo. Los católicos admiten que la Contrarreforma fue un esfuerzo para detener la marea del protestantismo, mediante una genuina reforma dentro de la Iglesia Católica. La Orden de los Jesuitas se estableció en 1540, bajo la aprobación del Papa Pablo III, el mismo Papa a quien Copérnico dedicó su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes. No se puede exagerar, la Iglesia Católica fue la fuerza detrás de Copérnico, instando persistentemente al clérigo reacio a difundir en el extranjero sus teorías heliocéntricas que contradecían las escrituras. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí nunca se moverá. En 1549 Orón Seffiné realizó La esfera del mundo, que muestra la noción del mundo esférico, siendo la palabra mundo como referencia del universo, de la esfera celeste.
cuya forma fue representada finalmente en la esfera armilar, y es a lo que se refiere constantemente la astrología, con su esfera de influencia o del observador en su centro. Un dato para tener en cuenta es que desde la antigüedad, en varias culturas y en la astrología, a la hora de observar los astros y sus movimientos, el ser humano se considera el centro del universo, desde su posición de observación. Y lo mismo en astronomía, en el sistema de coordenadas topocéntrico horizontal, se utiliza una esfera celeste centrada en el observador. Y esto lo que nos dice es que lo que vemos a nuestro alrededor al observar los astros desde una posición no quiere decir que estamos parados literalmente sobre una esfera. Al parecer, en el siglo XVII, dentro de la Iglesia había dos ideas o una agenda operando y queriendo dominar a otra. Nos enseñaron en la escuela que Galileo Galilei fue condenado a la hoguera por parte de la Iglesia Católica por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, esto durante la Inquisición romana. Muchos creen que fue torturado, sus obras fueron quemadas y que además Galileo fue excomulgado. Pero no fue así como en realidad sucedió, según un estudio del profesor Henry Ansgar Kelly, de la Universidad de California, publicado en la revista Church History en diciembre de 2016. Cuando la Inquisición romana convocó a Galileo por primera vez en 1616, él no fue cuestionado sino simplemente advertido de que no se adhiriera al heliocentrismo. También, supuestamente en 1616, la Iglesia prohibió el libro de Nicolás Copérnico. Se permitió nuevamente en 1620 con la bendición de la Iglesia. Es aquí un ejemplo donde la Iglesia decidió sospechosamente cambiar de opinión. Galileo sostuvo en su juicio de 1633 que después de 1616 nunca había considerado posible el heliocentrismo. De los inquisidores no llegó ninguna amenaza de tortura, dice en su informe el profesor Kelly. Los cardenales inquisidores se dieron cuenta de que el caso contra Galileo sería muy débil, sin una admisión de culpabilidad, por lo que se arregló un acuerdo con la fiscalía. Le dijeron que si admitía haber ido demasiado lejos en su tratamiento del heliocentrismo, se le perdonaría con un ligero castigo. El juicio real de Galileo duró solo una fracción de un solo día, sin nada relevante. Galileo estaba protegido por el Papa Urbano VIII, pero tenía poderosos enemigos en Roma. No era por su apoyo a las teorías heliocéntricas, sino por no escribir en latín sus libros. El libro de Galileo fue prohibido y fue sentenciado a un régimen ligero de penitencia y encarcelamiento, a discreción de los inquisidores de la Iglesia. Después de un día en prisión, su castigo fue condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida, pero ya estaba grande y enfermo. Murió en su casa, en las afueras de Florencia, 9 años después, en 1642. En sus últimos años, Galileo insistió en la verdad del sistema solar geocéntrico. La historia de que después de que renunció formalmente al movimiento de la Tierra en su sentencia y murmuró, y sin embargo se mueve, realmente no tiene evidencia, y es un mito posterior. Buscaban destronar la idea geocéntrica y de la Tierra inmóvil, para reemplazarla con el modelo heliocéntrico, con su dios Sol en el centro. Era necesario poner en movimiento a la Tierra para consolidar el nuevo modelo, algo que ni en ese momento ni hoy en día puede ser explicado con el método científico. El modelo heliocéntrico se adoptó después de que Kepler se hiciera cargo del trabajo de Tycho Brahe. Tycho Brahe era un defensor del modelo geocéntrico y era uno de los principales científicos en ese momento y había realizado años de observaciones que se había guardado para sí mismo. Se dice que Tycho Brahe fue envenenado, que es como supuestamente Kepler obtuvo el control de sus datos e investigaciones. Kepler tomó esta investigación y se reformuló en el contexto del modelo heliocéntrico, que luego se popularizó. Entonces, nos han enseñado que Copérnico, Galileo, Newton, entre otros, consideraban y demostraban la esfericidad. Y antes, por textos cuyos originales tampoco existen, apoyados con poder papal, que eran los que financiaban las traducciones y copias de los textos, reforzados con la historia de Cristóbal Colón
y el supuesto descubrimiento de América. Al parecer, todo indica que pudo haber sido en los siglos XV y XVI, cuando se impuso esta idea de la forma del mundo. ¿Cómo sabemos que todo esto realmente fue como nos cuentan? Es demasiado complicado o hasta imposible acreditarlo, ya que los textos, libros y referencias originales que pueden demostrarlo se encuentran guardados y protegidos supuestamente en bibliotecas como la del Vaticano. O a menos que se hicieran públicos esos documentos, pero no ha sucedido. Lo que se nos enseña oficialmente también puede ser rebatible. La historia tradicional de los descubrimientos griegos en la antigüedad, seguida de una edad oscura, seguida por el Renacimiento europeo, podría ser falsa. No existe el libro original del Almagesto de Claudio Ptolomeo, ni del libro Geografía. Tampoco hay copias bizantinas ni árabes, ni la primera traducción al latín de 1175. Solo existen copias posteriores al siglo XIII, de las cuales disponemos de copias del siglo XV, basando su cosmología estelar en ideas que vienen de lo astrológico y lo filosófico. Al igual que la historia de Eratóstenes e Hiparco, de los cuales tampoco quedan originales. Parece que el heliocentrismo es simplemente mirar luces en el cielo y proyectar una interpretación en la realidad física en la que vivimos. Así sucedió después con los otros personajes que formularon teorías en relación a esto, y que nos enseñan en la actualidad como verdad absoluta e incuestionable. Primero desplazaron a la Tierra y a toda la creación de su centro e importancia. Luego la colocaron dentro de un sistema solar, junto con otros planetas o mundos. Después dijeron que el Sol es una estrella más de entre cientos de miles de millones, que está a su vez dentro de una galaxia, que también es otra de las miles de millones de galaxias que existen perdidas en el supuesto espacio infinito. También nos contaron que el universo y todo lo que existe se creó de la nada con una explosión a la que llamaron Big Bang. Han hecho a nuestro mundo, al ser humano y a todo lo que conocemos, algo completamente insignificante y que apareció por mera casualidad. La teoría del Big Bang fue propuesta por el astrónomo y sacerdote católico jesuita Georges Lemaitre. Lo que vino más recientemente ya tiene que ver con el supuesto viaje a la Luna, las sagradas agencias espaciales y los efectos visuales y especiales. Por supuesto, el movimiento de rotación de la Tierra a lo largo de una trayectoria orbital pertenece a los jesuitas y a una élite que controla el conocimiento desde hace siglos. Y es al parecer un impulso que se le dio al culto al Sol y al querer hacernos creer que somos insignificantes. La ciencia real no tiene evidencia de ningún movimiento. Hay que hacer una distinción entre la ciencia verdadera y el cientificismo. La ciencia es un método que sirve para recopilar evidencia y en consecuencia conocimiento. Consiste en proponer una hipótesis, experimentar, observar y sacar conclusiones. Algo importante de esto es que ninguna teoría se considera definitiva. Todas las teorías están sujetas a escrutinio cuidadoso y reconsideración. El cientificismo cree en las cosas solo porque la ciencia dice que son ciertas. Los astros son los que se mueven y no cambian para nada, ya que seguimos viendo las mismas constelaciones desde hace miles de años, moviéndose a nuestro alrededor, en un movimiento cíclico y predecible. Si te gustó el video, suscríbete a Nauf, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.